La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Tenemos el gusto de poder platicar con Fray Raúl Vera, obispo de Saltillo, con quien vamos a conversar sobre la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional por los asesinatos, desapariciones y torturas ocurridas entre los años 2009 y 2016 en Coahuila. Fray Raúl, gracias por estar con nosotros. Le saludamos Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámanes. Mucho gusto, Juan, mucho gusto, Marcela. Buenos días y buenos días a su público. Sí, estoy a tus órdenes. Fray Raúl, ¿cómo ve usted las cosas en función de esta demanda presentada en la Corte Penal Internacional? Bueno, se llama una comunicación. Todavía es una comunicación para que la Corte considere la necesidad de emprender una investigación, investigación seria. Nosotros estamos presentando estamos presentando casos. Estamos presentando 32 casos que implican 73 víctimas de la desaparición forzada, para mostrar que los hechos de la desaparición forzada no son un caso fortuito, vienen de una sistemática acción deliberada de ataque a la población civil, para sembrar el terror, para sembrar el miedo, y por lo tanto lo que se busca con estas acciones sistemáticas, con policías preparados en coordinación con el crimen organizado, con gentes del crimen organizado, especialmente de los Zetas, en el primer periodo del 9 al 11, del 2009 al 2011, y después ya en un primer tiempo, y después ya entran, ya en el mismo periodo del gobierno anterior, empezaron a entrar los grupos de élite, especialmente los GATES. Entonces, ya después, en este segundo periodo, las acciones están muy coordinadas desde esos famosos grupos de élite, formados sin ninguna regulación. Nunca han tenido una regulación normal, o sea, se rompen las cadenas de mandos. Estas personas hacen detenciones arbitrarias, estas personas hacen interrogaciones, supuestamente. Lo que nosotros estamos diciendo, que esa famosa guerra contra el narcotráfico, esa guerra en realidad es una guerra contra la sociedad civil, para controlar población, para controlar el que no se vean afectados ellos, los miembros del crimen organizado, no se vean afectados por la incursión en el territorio de otros grupos criminales. Esto es lo que se va descubriendo en todas las denuncias que ante nosotros el Centro de Derechos Humanos empezaron a hacer, los que han estado hablándonos de cómo se han dado las desapariciones de sus familiares. O sea, aquí es muy interesante ver que son las víctimas las que han aportado todos los datos, y estos datos también los han aportado la autoridad pública, por supuesto, y estas situaciones se van revisando. ¿Cómo no? Sí, hemos tenido nosotros diálogo con las autoridades del gobierno, especialmente en este segundo periodo. Se empezó ya en el primer periodo, en el periodo del gobierno anterior, pero el conjunto de los casos, que nosotros solamente estamos presentando 32, nosotros entre dos entidades especialmente que acompañamos desaparecidos, hemos presentado esta comunicación. Somos el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, desde donde se funda FUNDEC, que da origen también a FUNDEC, y después las Familias Unidas por la búsqueda y localización de las personas desaparecidas de Piedras Negras. Nosotros tenemos en total entre las dos entidades, y un poco más nosotros de la mitad de esa cantidad,
tenemos 500, alrededor de 560 casos. No tengo la cifra exacta, pero es alrededor de esa cantidad. Entonces, repito, nosotros hemos hecho un muestreo nada más, pero para que inicie, es una comunicación. Debe decidir la Corte si asume el caso de México. Es que no es solo esta comunicación, hay otros indicios de crímenes de lesa humanidad en México que han presentado en otras entidades. En esta acción nosotros estamos apoyados por la Federación Internacional para los Derechos Humanos, que es una entidad en donde están 122 países con algo así como 180 entidades de derechos humanos a nivel internacional. Uh-huh. Por lo tanto, y luego también está la Red de los Derechos para Todos y otras entidades, entre las cuales va la Pastoral Diocesana de la Diócesis, la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo, y por supuesto que pues está el Centro de Derechos Humanos, está Pastoral Penitenciaria, está la Casa del Migrante. Nosotros tenemos una acción de pastoral social bastante comprometida. Entonces, esto es una comunicación poniendo en alerta a la Corte Penal Internacional para que vengan a investigar de manera más minuciosa la posibilidad, y nosotros sí vemos esos indicios, uh-huh, de una acción concertada y sistemática de ataque a la población civil que tiene la finalidad de control de población y control de territorios. Uh-huh. Fray Raúl, es muy importante lo que usted nos está compartiendo. En primer lugar, para poner en claro que no se trata de una demanda, sino que están en pláticas. Y están de acuerdo, en una comunicación. Es en una comunicación. Es una comunicación que no es la única comunicación que sobre el caso México, que esto es algo que el Tribunal Permanente de los Pueblos descubrió. El Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una entidad de conciencia y de ética, que tiene una experiencia de más de 50 años, empezó con los tribunales Russell y tomó después el nombre del Tribunal Permanente de los Pueblos después de una declaración universal sobre los derechos de los pueblos en 1976. Entonces, estuvo 3 años en donde 500 audiencias en donde se presentaron miles de víctimas con muchos casos de violaciones de los derechos humanos en 10 rubros que van de la migración, la represión contra defensores de derechos humanos, los homicidios, etcétera. Y allí se descubrió que es una estrategia de gobierno el ataque a la población. El ataque sistemático a la población en México es una estrategia de gobierno. Y nosotros solo estamos presentando el caso Coahuila, y lo estamos presentando a través de un rubro de violaciones a la vida, que son los desaparecidos y sus familiares. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Fray Raúl, entonces, para poder entender, después de esta comunicación ya se valorará, se apreciará si pasa a otro plano. Ellos valorarán, uh-huh, si asumen, si uh-huh, ven que lo que estamos denunciando es que el tribunal, la Corte Penal Internacional exclusivamente trabaja para aplicar el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma, ¿verdad?, es precisamente para crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Es la entidad que analiza los crímenes de lesa humanidad. Y nosotros estamos reportando que y los crímenes de lesa humanidad tienen que ver de un ataque sistemático, organizado, deliberado y concertado contra la población civil, contra la sociedad, la población civil. Y nosotros decimos que ya, a partir de los desaparecidos, nosotros descubrimos que lo que se ha estado llamando de guerra contra el crimen organizado dentro del estado de Coahuila es una ficción, es una simulación, que en realidad lo que se ha hecho desde el estado es proteger a los grupos criminales, y ser cómplices con ellos. Esto implica pues la corrupción en muchos aspectos. Luego también aquí hay otro ente que nosotros no lo marcamos, pero esto yo nada más lo agrego, te digo, hay
una gran riqueza en la famosa cuenca de Burgos. Entonces también está el control de territorios. Y en esa queja, para mostrar la deliberada y concertada y complicada con el crimen organizado del ataque a la población, ponemos el caso de Allende y el caso de los muertos dentro de los asesinados y de los diluidos con ácido o incinerados, las personas que se dieron en el caso de Piedras Negras. Uh-huh. En esto está más cerca la organización Familias Unidas por los desaparecidos y por las personas desaparecidas, de la localización de personas desaparecidas de Piedras Negras. Ellos tienen muchos datos. Luego también el conocimiento que tenemos de la complicidad que hay del Estado con todas esas acciones concertadas junto con el crimen organizado, también viene desde las personas aprendidas, especialmente el grupo de los Zetas, aprendidas en Texas, entonces de los tribunales en San Antonio y en Austin, también ya hay cosas que tienen el acceso, ya la sociedad civil tiene acceso, y especialmente la clínica jurídica de la Universidad de Texas está apoyándonos con datos que vienen de las declaraciones de los Zetas que muestran estas complicidades que hay del gobierno del Estado con ellos. Uh-huh. Bien, Fray Raúl, ¿y para cuándo se hará esta revisión de como esto, te digo, lo hacemos junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, que tiene una de sus sedes precisamente en La Haya, también están en Bruselas y están en otros en Nueva York, están en otros por muchos países del mundo, pero hay una sede de ellos en La Haya, y ellos son los que han apoyado digámoslo así, en los trámites ante la Corte Penal Internacional para llegar a presentar nuestra comunicación. O sea, nosotros tuvimos que pedir una audiencia con la fiscal y su personal. Fue a lo que donde estuvimos nosotros ahora en los primeros días de julio. Uh-huh. Entonces, esta la experiencia que tienen ellos, nos dijeron que entre el mes de octubre y noviembre ellos responderían. Bien. Pero lo que valorando toda la información que llega, y sobre todo el apoyo y de la red para los derechos para todos de México, y luego esta red enorme que es la Federación Internacional de Derechos Humanos, pues en realidad y otros casos que se han presentado de México, pues nosotros esperamos y consideramos que hay muchas probabilidades de que entre. Bien, Fray Raúl, pues estaremos dándole seguimiento al tiempo establecido y por supuesto al curso que lleva esta comunicación. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Contextos. Para servirles, que pasen. Hasta luego. Fray Raúl Vera, obispo de Saltillo, estuvo con nosotros.